Bueno, ¿qué son las emociones? Tal vez es difícil poder extenderse respecto a la experiencia porque estamos demasiado informados. ¿No les parece a ustedes? Excesivamente informados respecto a las emociones. Pero estar informados es como habitar en un mundo abstracto de ideas en torno a, en este caso, las emociones. Miedo, rabia, tristeza. Pero ¿cuánto sabemos verdaderamente? Porque mientras el cuerpo no esté de alguna forma expuesto a eso, mientras nuestro cuerpo no esté encarnando esa experiencia, la verdad es que nada va a cambiar en nuestra vida. Por lo tanto, cuando entramos en el territorio de la emoción, hay que distinguir entre el estar informado acerca de las emociones y encontrarnos verdaderamente en condiciones de encarnar la experiencia de las emociones. A mi juicio, creo que la mayor parte de nosotros estamos informados y algunos sobreinformados, pero ello verdaderamente no cambia nuestra cotidianidad. Nosotros podemos tropezar 1000 veces con las mismas respuestas erráticas desde el punto de vista emocional. Nos damos cuenta, por lo tanto nos frustramos, nos sentimos impotentes y no entendemos por qué nos pasa eso. El asunto es que, aún entendiéndolo, eso quiero decir, como estamos tan informados, puedo tener información al respecto, puedo leer a grandes teóricos que me pueden mostrar ya en su investigación la imagen que efectivamente a mí me resuena. Y digo, yo estoy ahí, yo me reconozco. Pero no por eso, no por ese darme cuenta, me va a cambiar la vida. Es mi cuerpo el que tiene que tener la vivencia. Ya tengo que convertirme en un ser encarnado. ¿Y eso les puede sonar extraño a ustedes? ¿Qué significa esa suerte de encarnación? Entonces, si no vivo en ese estado, ¿en qué vivo? Bueno, vivo en un estado de abstracción permanente. ¿Ya? Yo diría que nosotros somos más fantasmas que humanos. Y sin embargo, hemos creado todo un mundo que nos parece tan tangible, ya tan sustancial. Pero en realidad eso es parte de la gran ilusión. Siento que la emoción es el eslabón fundamental que nosotros tenemos que rescatar, hoy por hoy. Además, han ocurrido tantas cosas a nuestro alrededor en este mismo minuto que no aprovechar la oportunidad, no darnos cuenta, puede a esta altura ser peligroso para la especie humana. ¿Y qué son las emociones? ¿Qué hemos dicho? Que estamos informados emocionalmente, que vivimos en un estado de abstracción, de no encarnando ya el mundo, no encarnando, ¿cierto?, nuestra condición ya humana, de alguna manera, por lo tanto, disociados ya de la vivencia. ¿Y eso te permite entender por ahora qué es la emoción? Tal vez en algunos aspectos sí, ¿cierto? Tal vez en otros no. Sigamos profundizando. ¿Cómo yo puedo salir de esa disociación? ¿Cómo puedo salir yo de ese estado fantasmagórico? Bueno, en primer lugar es comprendiendo que necesitamos una praxis emocional. Necesitamos nosotros una cultura emocional, lo que no existe. Porque no podemos pensar que por asistir a un taller de emociones, por asistir a un seminario, ¿cierto?, a un retiro, a partir de ahí yo puedo sentirme instruido, formado. No es así, pues. No es así. La emoción, aun cuando esté disponible en nosotros, tiene que ser educada. Vuelvo a insistir, es mi cuerpo el que tiene que tener la vivencia de la emoción. Es decir, seamos más directos. ¿Cómo tú reconoces en tu cuerpo que tienes rabia? ¿Cómo tú reconoces en tu cuerpo que tienes tristeza, que tienes miedo, que estás alegre? ¿Cuáles son los patrones propios, corporales, de cada una de esas emociones? ¿Cuáles son los patrones respiratorios?
¿Por qué eso no lo sabemos? Ya estamos hablando de 4 emociones básicas. ¿No debiese eso ser responsabilidad de una suerte de currículum educativo? Entonces, hablamos tanto de emoción y sin embargo ella no se encuentra incorporada. ¿Ya? Y vuelvo a insistir, no se trata de estar informados. El asunto es ya encarnarlo. ¿Ya? Y eso supone una praxis, supone crear un espacio, un campo donde la vivencia es protagonista, donde me puedo encontrar con mi respiración, me puedo encontrar con mi cuerpo, me puedo encontrar con el movimiento, me puedo encontrar con la libertad de experimentar esas emociones sin el juicio del otro, como un espacio de privilegio, junto a otros. Entonces, ¿tú sabías que, por ejemplo, el miedo y la tristeza son emociones que nos comprimen, mientras la rabia y la alegría nos expanden? ¿Y qué significa eso? ¿No se parece eso al latir, al pálpito del corazón? Diástole, sístole, expandirse, replegarse. ¿Tendrá todo un latido? A mí me parece que sí. Entonces, las emociones ya en principio son un prodigio, porque ellas nos aseguran ser parte de ese latido universal. Entonces, en la renuncia a la emoción, en la negación de la emoción, en la represión de la emoción, en la evitación de la emoción, nosotros nos negamos a ser parte de ese latido. ¿Y cuál es el costo? Que nos dejamos de sentir vivos. Entonces, tenemos la responsabilidad de recuperar, ¿cierto? Esa experiencia, ese pulso interior. Cuando uno va a la etimología de la palabra emoción y uno se entera de que viene del latín emovere, que significa precisamente movimiento, ¿ya? Uno empieza a descubrir que la emoción como experiencia humana o mamífera, de alguna forma nos permite mantenernos navegando, danzando ¿ya? En la amplitud del mundo, asegurándonos una experiencia vital. Cuando uno está en la emoción se siente vivo, se siente vibrante, se siente íntegro. Y cuando uno está en la ausencia de la emoción, ya dijimos, nos sentimos desgastados, enfermos, ¿por qué no incluso decadentes? La palabra que se asocia a emoción es movimiento. Y a mí me parece extraordinario porque si uno entiende que todo se mueve, como una suerte de premisa ya originaria, que todo se mueve, yo siento que los seres humanos fuimos dotados de emoción como una forma de reflejar ese movimiento primigenio, ese movimiento en grande, ya que en el que está inscrito el universo entero. Y no solo lo reflejamos, sino que de alguna manera nosotros somos responsables, una suerte de guardianes de ese movimiento, de que las cosas se mantengan en movimiento, que no se anquilosen, que no se frenen, que no se paralicen, porque el no movimiento es no vida. ¿Y dónde quiero estar yo? Entonces, cuando en mi vida todo se va llenando de freno, parálisis, estancamiento, la experiencia corporal, existencial, en la que yo me instalo, ya
es la pesadez, es lo denso. Algo se entristece profundamente en mí, porque la muerte me ronda. Y estando vivo, o teniendo todo, ¿cierto?, para atestiguar la vida. Entonces nosotros somos responsables no solo de poder propiciar ese movimiento en mí, sino que en todo lo que me rodea. Creo que ya estamos entendiendo mucho mejor como el trasfondo y el poder de la emoción, como sabiduría y como una responsabilidad también. No puede seguir ausente la emoción en nuestras vidas, no puede seguir ausente de nuestra educación. Cuando uno observa el fenómeno social reciente y se encuentra con eslogan como Chile despertó, y se encuentra con emociones, por ejemplo, como la rabia, que uno acusa, dice, pero ¿cómo tanta rabia? ¿Ya? ¿Por qué es la rabia? ¿Por qué la rabia propicia todo esto? ¿Por qué la rabia se vuelve protagonista? Uno podría tener reparos, ¿cierto?, en la magnitud de la rabia, en el manejo de la rabia. Pero la rabia lejos ha sido la emoción protagonista. ¿Por qué la rabia? Porque la rabia en lo humano es la emoción que nos despierta, es la emoción que nos agita, nos sacude, es la emoción que nos energiza, es la emoción que nos vuelve a la vida. Es la emoción que nos enciende para decir basta, suficiente, este es el límite. Sin la rabia, nos volvemos mansos, blandos, moribundos. Pero hay que educar la rabia. De lo contrario, terminamos quemando todo. Nos terminamos incinerando nosotros mismos. Y ahí, nuevamente, aparece esta responsabilidad de la cual estoy hablando. Es decir, estamos dotados del prodigio de las emociones, pero tenemos la responsabilidad de educar estas emociones. A lo menos las 4 emociones básicas: miedo, tristeza, rabia y alegría, de la cual se desprenden muchísimas otras en calidad de mixturas, ¿cierto?, que uno puede encontrar en lo humano. Ahora, existe esa posibilidad. Todas las emociones pueden ser educadas, vastamente, no te quepa la menor duda. Y llegar a un nivel de refinamiento, de pureza de la emoción, donde se convierten casi en una obra de arte, en su forma de operar eficientemente y de resguardar la energía. Cuando la emoción no es educada, se convierte en un estallido emocional, en un estallido energético, por lo tanto se pierde, se diluye. En cambio, cuando es refinada, educada, ¿ya? ¿Qué ocurre? Que se vuelve eficiente, yo diría incluso quirúrgica, estratégica, y permite movilizar, transformar, obtener lo que queremos. De alguna manera, nosotros nos hemos dado el lujo de desestimar experiencias como la emoción, porque nosotros nos olvidamos de que vamos a morir. Nos olvidamos de que vamos a morir y parece que tuviésemos todo el tiempo del mundo, ya, para aprender, para remediar las cosas, pero no es así. Nos vamos a morir. Y es imprevisto. Por lo tanto, tenemos la urgencia hoy en día de poder reivindicar nuestra relación con las emociones y poder nutrirnos de su profunda sabiduría. Y no solo para mejorar nuestras vidas o la vida de nuestros hijos, sino nuestra suerte respecto al destino del planeta. Porque somos seres planetarios. ¿No es así? Así que esta invitación, estas palabras están abiertas justamente a poder asumir que la conciencia y la emoción hoy en día
es prioritaria.